Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. ¿Hay que educar nuestras emociones? Pues hoy nos acompaña Sara Hernández Cano, que es especialista en educación emocional, fundadora de Educando a tu lado. Y es que, bueno, es un proyecto en el que acompaña a familias, a docentes en la crianza y en el desarrollo personal de niños, ¿no? Bienvenida, ¿cómo estás? Pues en primer lugar, muchísimas gracias, estoy feliz, estoy muy contenta de estar aquí. Me alegro, me alegro. Te voy a lanzar una así directa, que es, Vale, ¿qué es la educación emocional? pues mira, la educación emocional, como además he comentado antes de tu compañera, al final es educar para la vida, ¿no? ¿Y por qué digo que es educar para la vida? Porque desde que estamos en el vientre materno ya empezamos a sentir emociones gracias a esas hormonas y esos neurotransmisores de nuestra mamá. Y al principio, con esos primeros años, nos comunicamos por esas emociones, ¿no? Y es lo primero que sentimos, lo primero que expresamos. Y sin embargo, ¿en qué materia, en qué momento de nuestra vida nos han parado a decir, oye, ¿y cómo estás? Y a identificar esas emociones, ¿no? No nos han educado en emociones. Sin embargo, todas las sentimos y no hay una educación en ello. Y sin embargo, es muy importante por simplemente el hecho de saber ¿cómo estás? Nos preguntamos constantemente y de hecho cuando yo he llegado, ¿no? Me has dicho, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Te he dicho, pues mira, estaba un poco nerviosa, ahora tranquila, ahora estoy feliz, estoy contenta. Pongo un nombre a la emoción, pero lo normal es, ¿cómo estás? Y la respuesta es, bien. Bien de general. Si a lo mejor ahí tenemos más confianza, puede que me digas, bueno, regular, de lunes, ¿no? Pero no solemos poner una emoción real a lo que estamos sintiendo, a cómo estamos. ¿Los niños ponen emociones reales? A los niños les tenemos que acompañar para que sepan qué emoción están sintiendo. O sea, la pregunta iba un poco desde el punto de vista de, ¿no? Los niños son transparentes, te van a decir, Sí, y luego se van opacando, por así decirlo, y entonces no expresan, y luego llegas a adulto y eres hermético, ¿no? sí, pero también es verdad porque venimos en una educación donde las emociones eran reprimidas, ¿no? De no llores que te pones feo, anda, qué tonto, que no tengas miedo, eso no es para nada, ¿no? Nos han, de generación en generación, han ido minimizando esas emociones cuando se han expresado. Sin embargo, un niño pues lo ve, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Como pasan de una emoción a otra de una forma muy volátil, muy rápida y te lo transmiten. Y de hecho somos nosotros los que podemos acompañar a que pongan el nombre de que están sintiendo, pero las sienten y las pueden expresar y las expresan además con mayor facilidad que luego un adulto que cuando pues nos han limitado durante tanto tiempo, nos han dicho palabras inconscientemente, porque ante todo los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, padres, docentes, ¿no? Pero es verdad que al final hay una etapa donde aparece también la vergüenza, esa emoción que hace que ya no quiera expresar o que ya no quiera contar. Y ¿Cuándo aparece esa emoción pues de la esa vergüenza? emoción aparece a partir de los 2 añitos. Entre los 2, 3 años, depende de luego cada niño, ya sabemos que cada niño es un mundo y que cada cerebro es único y diferente, por lo cual se irán apareciendo estas emociones en función al desarrollo cognitivo de cada peque. Pero es cierto que entre los 2, 3 es cuando suelen aparecer esta emoción de la vergüenza. Ahora que es que lo has sacado, no la tenía yo en mente, pero eh, ¿para qué nos sirve la vergüenza? Bueno, la vergüenza también es una forma no te iba a decir de cohibir, pero sí de eh, cuando hay algo como, por ejemplo, cuando venía, ¿no? Y tengo que mostrarme y tengo que ser quien soy, de protegernos. La vergüenza nos protege ante aquello que desconocemos. A ver si voy a decir algo que no sea lo adecuado, entonces mejor me callo, Claro, mejor me meto para me adentro. meto para adentro, me cohíbo y también de una parte de experiencias previas que hayas tenido, ¿no? De si a lo mejor, imagínate que me preguntas, ¿esto es rojo? Y yo te digo que no, y para todo el mundo es rojo, y meto la gamba, o me han hecho sentir que meto la gamba, pero aparece esa vergüenza y mira, yo ya no digo nada, que al final va a ser rojo y no es amarillo como yo creo que está pasando, ¿no? Mm. Y entonces es esa capa de defensa que nos pone. También tiene luego que ver mucho con la emoción del miedo. Es una emoción, la vergüenza sería como una secundaria también que aparece de ese miedo, de poder expresar, ¿no? De querer comunicar.
¿Y cómo se puede luchar contra eso? A ver, luchar, no me gusta la palabra como tal porque parece como que es un ataque y realmente es un entrenamiento personal. Yo aquí donde me ves soy una persona muy vergonzosa, he sido muy vergonzosa toda mi vida y exponerme o mostrarme o simplemente comunicar en dentro, que es algo que me encanta porque hablo hasta por los codos, pero es un entrenamiento, como todo en la vida, y las emociones, las competencias emocionales son herramientas que se entrenan, igual que cuando tú vas al gimnasio, ¿no? Y te entrenas pues para tener más resistencia, para tener más músculo, etcétera, el objetivo que quieras conseguir. Las competencias emocionales son habilidades que también son entrenables. Y se pueden entrenar, o bien, si tenemos los recursos, desde la primera infancia o a lo largo de nuestra vida. Yo no nací con las habilidades emocionales ya desarrolladas, las entreno y las sigo entrenando. O sea, no, aunque digas soy experta, todavía sigo aprendiendo y sigo entrenando. Esto, o sea, me gusta que lo comentes, ¿no? Porque es verdad que lo que llamamos primera infancia se le presta mucha atención a todo esto de las emociones. Uh-huh. Se le presta, por lo menos se le lleva prestando atención, no sé, en los últimos 20 años. Sí, vamos a decir, la última década hacia acá es cuando Sí. se empieza a hablar más, se empieza a tener en cuenta y a dar importancia, sí. ¿Esta es la etapa más importante para prestarle atención a las emociones? ¿O? A ver, es la que puedo considerar como la etapa más importante donde poder dar esas herramientas para que estos peques luego sean adultos emocionalmente competentes, que ya tengan esas herramientas, que sepan cómo desarrollarlas. Pero, como te he dicho, la educación emocional se entrena a lo largo de toda la vida y es más, los talleres y las formaciones que imparto a docentes y a familias son para que el primero que tenemos que, entre comillas, desaprender y volver a aprender es el adulto, el ¿Y, que tiene que volver a hacer ese y cuáles entrenamiento. son las taras que ves, llamarlo taras, por llamarlo de alguna manera, que ves en adultos que no están emocionalmente desarrollados? Bueno, a ver, taras, como tú dices, no diría taras, sino que es información, son conductas que hemos ido repitiendo, patrones que repetimos porque, mira, como tú bien dices, eres papá. Tú, por ejemplo, cuando llega tu hija o tu hijo al mundo y de repente has obtenido el título de, uy, soy papá. Vale, ¿y ahora qué? Porque me he sacado un título sin haber Sin ir a la estudiado, universidad. no ir a la universidad, ni he aprendido de esto y tengo aquí un título de soy papá, ¿y ahora qué? Bueno, pues estás aprendiendo a la vez que tu hijo y tu hija crecen y aprendes con ellos, vas identificando cómo crecen, cómo van evolucionando y aprendiendo a la vez con ellos. ¿Qué pasa? Que en cuanto a las emociones, tu cerebro ya tiene un bagaje previo, es decir, tu cerebro ya ha tenido papás a su alrededor, puede que sea biológico o simplemente de contexto social, ¿no? De familiares, de amigos, y has visto referentes a tu alrededor de lo que es ser papá. Y tu cerebro llega, es papá, y ¿qué hace? No tengo la carrera, pero sí tengo mucha información de papás que he tenido a mi alrededor. Habrá cosas que he visto en mi patrón de referencia, como puede ser mi padre directamente, que me gusten y que repito, otras que no, y quiero hacerlo diferente a lo mejor con y para mis hijos, y algunas que son tan sutiles como lo que te he dicho, ¿no? De, mira, un pequeño se cae con 2 años, va corriendo por el parque, se cae, se hace una rozadura, no llores, no seas tonto, eso no es nada. Ya está, esto es una educación emocional de estoy invalidando una emoción de una forma inconsciente, pero Sí, es que ese peque es a lo mejor su primera vez que se cae, es normal que le duela, es normal que, bueno, pues que se sienta triste y la forma del acompañamiento es lo que en los talleres, en las formaciones doy para poder entrenar, para poder adquirir otras formas de una forma consciente, que ahí es donde entra ese entrenamiento, cuando me doy cuenta de... ¿no? Yo soy la primera, que según he ido creciendo y la educación emocional, la inteligencia emocional, por ejemplo con la RIEP, con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar de Rafael Vizquerra, que es donde también me he ido formando, bueno, y muchas otras, todos los aprendizajes que he ido teniendo ha sido gracias a un darme cuenta de, ahí va,
llevo haciendo esto, y como docente, porque antes de emprender y de dar este paso, yo he sido docente en aula durante 17 años. Y ha habido muchas cosas que yo misma he dicho o me he visto en patrones que pues me salen frases que he dicho, ahí va, soy mi madre, ¿no? Ay, Sí, pues ahora a ya todos nos verás cómo pasa, voy yo y lo encuentro, ¿no? O ni pero ni pera, esas frases que hay algunas que son sutiles y que no pasa nada. De hecho, pues eso pasa de generación en generación y no hay madre que no diga esas frases o padre que no las diga, ¿no? Ahí es cuando ya sabes que eres viejo, ¿sabes? Que es como, mira, De un día era joven ya y ahora... estoy, ¿sabes? y ahora Digo repito, estas cosas, sí, ¿sabes? pero ¡Apaga la luz! sí, ¡Que no la apagas tú! Eso. Pero igual que están esas que son, bueno, pues que se repiten, pero bueno, porque sabes que, espérate, que va a venir la luz, va a venir la factura y a ver quién la paga. Bueno, en este caso es con esta parte educativa, porque la educación no solo es en la escuela, es en casa, o sea, somos equipo. Y como docente en el aula, pues me salen esas frases de madre o esa invalidación, pero porque no era consciente de ello, hasta que empiezas a darte cuenta. Y, ¿qué efectos puede tener la carencia de esa educación emocional en las primeras etapas cuando llegas a la adolescencia? A ver, es verdad que, bueno, la primera carencia emocional que a lo mejor sí he visto, por ejemplo, en chavales luego más mayores, es cuando si no hay un vínculo emocional fuerte de apego al principio o un vínculo emocional seguro, porque hay vínculos emocionales, por supuesto, pero no todos a lo mejor son con ese espacio seguro. Y ya no te hablo solo en familia, hablo en escuela, en familia, en función. Y todas las experiencias luego previas que van a acompañar a este pequeño mientras se desarrolla. Es decir, su autoconcepto, por ejemplo, va a verse muy reflejado en cómo me miras y desde qué emoción me miras. Porque si yo estoy hablando contigo, estoy en mi aula, ¿vale? Y tengo un montón de peques. Y a este ya le he puesto la etiqueta, vamos a poner etiqueta de el movido, el gamberro, sí, el disruptivo, el que no para. Y yo le pongo esa etiqueta, pero llega el otro, le pone la otra etiqueta, en casa le ponen la etiqueta al final. ¿Qué creemos que va a pasar con este pequeño? Que se lo va a creer. Y eso va a formar parte de su autoconcepto de, pues será que soy así. Me lo creo. Sin embargo, como docente, yo como digo, tenemos la capacidad, docentes y familias, ¿no?, de poder mirar más allá, de mirar con los ojos de ese cariño, de ese amor y decir, vale, este es un niño que puede ser más movido, más inquieto. ¿Qué hay más allá? Porque hay una de las cosas que se ha aprendido, y esto es una frase de Cristina Gutiérrez, que es la presidenta de La Granja de Barcelona, de Educación Emocional, y ella decía, y es verdad, que todas las emociones cuando aparecen nos están indicando algo. O sea, no hay una emoción que aparezca así de la nada. ¿Por qué? Porque las emociones, para empezar, son precognitivas. Vienen antes que el pensamiento. Antes de que aparezca el pensamiento, yo llego aquí y no digo, ay, voy a pensar en ponerme alegre. No, estoy alegre y estoy contenta y luego ya me aparecen pensamientos adecuados a esa emoción y por lo tanto mi acción o mi actitud va a ser de una manera u otra. Pues con los niños es igual. Si ya está sintiendo una emoción, por ejemplo, está enfadado porque le han quitado una pala y yo lo único que he visto es que este niño ya está tirando cosas y tal, mirar más allá, ¿no? Porque ¿de dónde viene? ¿Es porque le han quitado la pala? ¿Es que hay algo más? Y sobre todo cuando trabajas luego con chicos más mayores, te hago a partir de 10 años, bueno, que es con los que trabajamos, y antes con los de 5 también, vas viendo que muchas veces ese papel que se han creado, porque es lo que la sociedad al final le hemos ido poniendo esa etiqueta, ¿no? Que no solo disruptivo, te digo, el que es muy tímido, muy introvertido, o ¡ay, qué buena es! ¿Podríamos usar etiquetas para condicionar de manera positiva? Entonces tú, por ejemplo, dices, yo quiero tener un hijo que sea bueno. Entonces, qué bueno eres, hijo. A lo mejor está quemando la casa. Eres buenísimo, tío. Eres buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, tampoco hay que pasarse, ¿no? Porque también eso, al final, si yo te estoy diciendo que bueno y me estás quemando la casa, no es congruente con lo que estás haciendo. O sea, puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con lo que sientes, sobre todo si es una conducta, en este caso, una emoción desagradable, porque no hay emociones ni buenas ni malas, todas son necesarias. Claro, tú imagínate, estás quemando la casa y dices, joder, es que es un liante. Es que ya me han puesto la etiqueta de liante. Es que estás
quemando la casa, tío, la has liado. Claro, ¿no? Pero en este momento, o sea, lo podemos abordar vamos a ver qué ha pasado, por qué ha habido este enfado, este enojo, esta tristeza, de dónde viene, qué emoción es la que estás sintiendo, ayudar a intentar esa emoción. Y obviamente tiene una consecuencia, no se pueden permitir esas conductas. La cosa es, ahí es donde entra ese papel de cómo podemos abordar esas situaciones sin que me lleven mi emoción desagradable, no, ese enfado como adulto, y te salte el berrido, que es lo más ¿Y normal. cómo toda esa falta de educación emocional inicialmente nos lleva a una adolescencia o a una adultez? O sea, ¿qué consecuencias tiene? A ver, eh, también es cierto que hoy en día es cuando se están empezando a dar esas herramientas y todavía falta mucho por hacer, tanto en centros como en hogares. Entonces, me encantaría poder decirte de aquí a unos años, venir y decirte, mira, Oliver, hemos estado haciendo un estudio de los peques que llevan una educación emocional desde la primera infancia, han llegado a la adolescencia y te puedo hacer un baremo de aquellos que la han recibido y aquellos que no. Actualmente solo podemos ver los que no, porque desconozco el caso de algún peque que desde el principio hasta ahora ser adolescente haya Claro, tenido pero no esas puedes comparar. herramientas. Entonces no puedo comparar, no te puedo decir, o sea, es lo que me encantaría poder ver esa evolución. Bueno, ¿y qué ves? Ahora, sabiendo los Pero que no sí lo han es recibido, cierto, ¿qué es lo que ves? pero mira, te puedo contar cosas que sí he visto en muy corto periodo de tiempo. En una de las cosas que estoy trabajando ahora, que es en esta granja que te he dicho, de Fuentidueña del Tajo, que está aquí en Madrid, que se trabaja las emociones, vienen peques durante 3-4 días que se quedan y trabajamos estas dinámicas de educación emocional, todo de una forma lúdica, en un espacio natural donde no hay juicios, ¿no? Donde yo, obviamente, a los profes sí quiero saber un poquito, pero sin que me den etiquetas, porque me gusta intentar también conectar con el peque que tengo delante e intentar ver más allá, ¿no? Sin ese juicio, sin esa etiqueta, sin nada. Y vas viendo como del primer día al último, ellos llegan a unas reflexiones brutales tras cada dinámica, tras cada ejercicio emocional que hemos ido haciendo. Algunas de ellas ha sido como un wow, o sea, ha llegado a reflexión que yo a mis 37 aún no había sido capaz de llegar, por eso tengo la suerte de poder seguir aprendiendo y ves cómo hay un cambio en tan poquito tiempo que es cuando digo, merece la pena. O sea, no solo lo creo, no solo lo he visto en mí, no solo lo he visto en el aula con peques de 0-3, que cuando lo he llevado al aula, sobre todo la empatía, la asertividad. Lo bueno que tienen en 0-3 es que no tienen juicios. Los niños de 0-3 no... Ni filtros. No, ni filtros, pero tampoco tienen ese juicio de rechazar a alguien por condición, rechazar a alguien por su sexo, No, ellos simplemente buscan compañeros de juego, no tienen esa otra mirada. Ahí luego es cuando el adulto empieza, pues, desde sus creencias, desde su forma de ser, de sus pensamientos, a introducir esa información que hace que este peque empiece a seleccionar contigo sí, contigo no, etc., ¿no? Hablabas al principio de que esto es una cosa constante, ¿no? Te vas educando constantemente. Y entonces oye, si no hemos tenido esa buena base de educación emocional, podemos reeducarnos, ¿no? Sí, mira, una de las cosas maravillosas que he descubierto gracias a la neurociencia y a expertos, que no soy yo, que el cerebro es neuroplástico, es decir, que tenemos la capacidad de poder aprender. Y una de las cosas que hacen que hoy esté aquí es que sigo aprendiendo, o sea, no lo sé todo, no te lo voy a negar. ¿Sé muchas cosas? Sí, he aprendido muchas, sí. ¿He desaprendido muchas otras? También. Bueno, desaprender, volverlas a aprender de otra manera que me hacen ser más consecuente con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago, ¿no? Que es parte de esa inteligencia emocional, cuando tienes coherencia entre lo que pienso, en lo que siento y cómo actúo. Y claro que se puede aprender. ¿Cuánta gente lo vemos en gente maravillosa que a lo mejor tienen 90 años y de repente se han puesto a aprender un idioma? O bueno, incluso más jóvenes con 50 y se han sacado una carrera. ¿Dónde está el límite? El límite está en donde tú quieras ponértelo. Ahora, que eres de los que dicen, mira, yo lo he hecho así, lo llevo haciendo toda mi vida y me va bien,
perfecto, pues no es para ti, pero para aquel que quiera, que tenga ganas de, oye, Sí, o quiero sea, aprender a poder hacer las cosas diferente, porque mira, cuando hay papás que me dicen, pues yo le he pegado 2 gritos o un gachete y así lo han hecho conmigo y no me ha pasado nada y lo estoy haciendo y me funciona. Jo, si funcionara de verdad, ¿cómo es posible que lo tengas que seguir repitiendo? Es donde entra mi pregunta. Porque, sin embargo, lo que sí he visto, y es verdad que en periodos cortos de tiempo, y bueno, y cuando estaba en escuela, que cuando lo trabajas, es verdad que es pesado, porque es como, imagino tú que eres papá también, que cuando tienes que hacer, pues que el peque, pues el chupete ya no lo tenga, o el paso de a su habitación, esas primeras noches, hasta que consigue, hasta que se queda relajado, hasta que nota que esa cama es un lugar seguro y que su espacio y su habitación lleva un proceso, tanto para el pequeño como para el adulto que acompaña. Pues en este caso es igual. Lo que pasa que mucha de la información ya has empezado a hacerla, es decir, este peque ya nació y ya has empezado a educar como buenamente sabes, con lo mejor que tú sabes y dando todo el cariño del mundo. Pero, oye, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera? ¿Podemos intentar aprender a hacerla de otra manera que sean también para su beneficio? Pues sí. ¿Que sea la única y la eficaz? No. Cada niño, como te he dicho, es un mundo y lo que para uno funciona, para otro necesitas otro tipo de herramientas, pero desde aquí podemos enfocarlo de otra manera. em, ¿y hay algún proceso o qué recursos habría para reparar, ¿no?, esas carencias de las edades tempranas? O sea, imagínate, ostras, nos está escuchando un papá, una mamá de un niño, una niña de 12 años Ujú. y dice, "Hostia, la he cagado aquí, 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 aquí. Espérate, ¿qué puedo hacer para reparar eso? ¿O cómo podemos...? Bueno, a ver, la palabra la he cagado es, bueno, me he dado No, cuenta de va que alineada con la podría, paternidad, pero sí, porque es como no tengo el curso, ¿sabes? O sea, no sé lo que hay que hacer, pues voy prueba-error. claro, Es pero como le he metido un grito y no ha funcionado, le he hablado bien, no ha funcionado, le he dado un abrazo, ha funcionado. Ah, pues a lo mejor le tengo que dar abrazos, ¿sabes? sí. Pero por eso digo lo de la he cagado, ¿sabes? Estoy mirando y dices, "Puf, o sea, podía haberlo hecho mejor". Sí, pero bueno, es que realmente no consiste en ser padres perfectos ni madres perfectas. O sea, yo creo que la vida de la perfección para empezar no existe. Y si pretendes serlo, lo más seguro es que cometas más errores todavía de los que consideras que has cometido, ¿no? Pero También veo muchos padres que tratan de hacerlo, o sea, hoy en día, no sé si antiguamente era así también, porque no tengo el don de teletransportarme, pero, o de viajar en el tiempo, pero sí como que veo que la gente se sobrepreocupa hoy en día, ¿sabes? Como también tenemos acceso a muchísima información información. infinita. Ay, es que hay una corriente que dice no sé qué. He escuchado un no sé qué. He visto un reel en Instagram que no sé cuál. He ido a una charla en el colegio. Nos han dado una formación de padres que dice que no sé cuál. Claro, dices, tengo tantas cosas que estás aturullado, ¿no? Sí, es que muchas veces mucha información acaba siendo desinformación y dices, ya no sé qué escuchar o qué hacer, ¿no? Porque luego, como te he dicho, cada niño es un mundo y habrá herramientas que te sirvan y otras que las tengas que ajustar a las necesidades también de tu casa, de tu entorno y de tu vida. Pero es verdad que hemos pasado de esa educación donde era lo que yo digo, lo que yo hago, o ese autoritarismo, también a una permisividad absoluta, ¿no? Donde el peque puede hacer, deshace y pasa a ser el que dirige la casa. Y al fin y al cabo yo creo que también está en el equilibrio, o sea, ni una cosa ni otra, ese equilibrio donde tú te des cuenta. Yo tengo amigas que son mamás que me dicen, mira Sara, hoy le he pegado una voz, no he sido capaz de tal. Bueno, ya, pero es que eres humana. ¿Vale? O sea, vamos a partir de esa base. No, esto no consiste en ser perfectos, consiste en que seamos conscientes de que somos humanos, de que estamos aprendiendo, de que cuántas estrategias de regulación
nuestras propias emocionales tenemos como adultos. Esa sería la primera. Porque si yo no soy capaz de regularme, ¿cómo quiero que mi peque se regule? Si yo estoy hablando de autoestima y soy la primera que me miro al espejo y me estoy criticando constantemente, ¿cómo quiero que mi peque también ayudarle en esa autoestima? Si mi autoconcepto es de que, mira, no puedo, no valgo, no sirvo. Es decir, somos un espejo en el que se miran nuestros hijos. Y a veces nos sale, pero por eso, por esas cositas que nosotros mismos no tenemos y que podemos trabajar. A veces te darás cuenta, a veces no. Pero lo bueno es que cuando te das cuenta, y esto aparto de experiencia también personal, cuando de repente te das cuenta de ese diálogo que dices contigo mismo, cómo te enfrentas a las cosas, y dices, ahí va, si tuviese aquí al peque mirándome, la acabo de cagar, ¿no? La he cagado. Pues es el darte cuenta en esas pequeñas cositas, porque luego ellos te imitan. Yo, anda y que no he visto peques, cuando llegan a la escuela ese juego presimbólico y simbólico que aparece, digo, es la madre y el padre, pero es que a veces me representan a mí. Y cuando les ves que te estaban representando a ti, dices tú, ups, ¿no? En cosas maravillosas dices, ay, qué guay, son minillos. Sí, minillos, pero en todos los sentidos, sobre todo actitudinales. O sea, lo que más imitan de nosotros son nuestras actitudes. Y, por ejemplo, vas a un partido de fútbol, voy a poner un ejemplo. Tú vas con tu peque y en función de cómo te ve a ti, esa euforia, ese tal, si insultas, si no insultas, va a imitar. Entonces, ¿nosotros podemos cometer errores? Es que estamos aprendiendo. O sea, vamos a partir de la base, vamos también a quitarnos un poco ese... que tenemos la responsabilidad, ¿no? Sí, de ser papás, de ser docentes, de educar, de acompañar, y es una responsabilidad que está ahí. Pero, también vamos a ser compasivos con nosotros mismos, que estamos aprendiendo, que no hay ningún padre que tenga manual, ninguna mamá que tenga manual, que están haciendo lo mejor que pueden, con las herramientas que tienen. ¿Que tengo más que se le puede ofrecer? Sí. Oye, que te ayudan, maravilloso. ¿Que no te ayudan a mí? A lo mejor son las de fulanita, porque son las que se ajustan a las necesidades de tu casa y de tu hijo. Pero relaja, estamos aprendiendo. Estabas hablando bastante de padres y te lanzo la pregunta sobre profes, ¿no? ¿Crees que los profesores están preparados para acompañar emocionalmente a sus alumnos? Hablando del sistema educativo en España. Uh-huh. A ver, es verdad que la gran mayoría de docentes que conozco pues tienen esa vocación, y cuando tienes vocación pues muchos miran más allá de lo que es la materia lectiva que tenga que dar o los objetivos y contenidos que tenga que desarrollar y conseguir a final de trimestre, etcétera. Es cierto que el sistema que tenemos, entre las ratios y la cantidad de papeleo y de burocracia que a veces dices, ¿para qué? No permiten el poder tener ese tiempo que se necesita. Pero sí es cierto que a veces, mira, en la asamblea, tanto en las escuelas infantiles como en los coles, un momento primero al día para saber cómo estás. En los coles haces esa asamblea de por la mañana y una rueda donde cada uno pueda decir la emoción en la que se encuentra. Tan simple como eso. Mira, Ruth, que es una educadora emocional también que conozco maravillosa, ella me contaba que ella, por ejemplo, sus aulas, en su clase, empieza haciendo esa asamblea y tiene una rueda de emociones donde todos los peques por la mañana pues cuentan un momento en la emoción en la que están, pues si es tristeza, si es alegría, si es sorprendido. Y si quieren comparten el motivo y si no, no pasa nada. Pero ya como docente he puesto la vista en que hoy tú estás triste. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Puede que no lo comparta o puede que sí. Y ahí esto está guay, pero pasa en infantil. Y luego de repente desaparece, ¿sabes? Primaria, igual siguen trabajando algunas de estas cosas, pero secundaria desaparece. Bachillerato, no me cuentes cómo te sientes, que es que te tienes que preparar para la selectividad. La universidad, eres un número más y si estás bien, si no, me da igual. El trabajo, ¿no? Llegas. Entonces, ¿por qué pasa? Sí, se supone que tenemos que seguir formándonos toda la vida. Eso es, pues porque
Estamos en un cambio también del sistema educativo, nos vamos dando cuenta, hay asignaturas que no se dan, que por ejemplo para mí serían esenciales como esto, como una educación emocional, poner una asignatura, porque al fin y al cabo ese docente, o sea, ese adolescente que luego va a ir a hacer la universidad, que al día de mañana va a trabajar, una de las habilidades principales que se piden es habilidad social, esa empatía, ese trabajo en equipo, es decir, son requisitos sociales que se necesitan para trabajar y sin embargo no se están dando esas competencias, no se están entrenando. Es tan fácil como, bueno, digo yo fácil, pero que se podría implementar de alguna manera. ¿No crees Un que momento. en lugar de una asignatura extra, que dentro de cada asignatura se evalúe esto, ¿no? O sea, oye, en matemáticas tienes que tener las mismas habilidades que tienes en historia. Sí. Em, que luego la parte más específica, pero la Ujú, parte general, tienes que saber contestar oralmente y desarrollar un ujú. pensamiento crítico, ¿no? El tema emocional. Em, Sí, yo lo podría poner, o sea, realmente la educación emocional sería una asignatura transversal, es decir, no asignatura como tal, pero sí que de alguna manera se pueda abarcar en todas las asignaturas. Mira, esta compañera que te he nombrado antes, Ruth, ella, por ejemplo, en matemáticas, y te hablo, no sé si son los de primero de primaria, pues había un ejercicio de matemáticas, un problema, ¿no? Eh, a ver si lo recuerdo, que decía de si tengo 5 manzanas, o sea, 10 manzanas, y le doy 5 a Marta y 2 a Paula. ¿Con cuántas me quedo yo? ¿Vale? Eso sería el problema de matemáticas. Bueno, pues ella añadía alguna pregunta más. ¿Y cómo crees que me he sentido cuando las he compartido? ¿Cómo crees que se ha sentido Marta cuando ha recibido 3? ¿Y cómo te crees que se ha sentido Paula cuando ha recibido 2? Es un ejercicio un poquito más allá, es decir, estoy haciendo un problema de matemáticas, pero luego estoy metiendo una pincelada emocional de reflexión, de pensamiento crítico, de emocional, donde estoy viendo un poquito más allá y ver qué respuesta me da el ¿Y alumno. eso tendría cabida en matemáticas de tercero de la ESO? Ahí está la labor docente y esa maravillosa capacidad cognitiva y creativa que tiene todo docente de ver cómo poder implementarlo en sus aulas y dentro de su materia. A lo mejor lo tiene que desarrollar de otra manera, pero si desde infantil se puede, el reto sería para el propio docente decir, venga, quiero trabajarlo, ¿cómo lo puedo meter? Y seguro que salen cosas maravillosas, porque cuando nos ponemos a crear es cuando aparece esa magia y aparecen nuevas herramientas que no se han contemplado, ¿no? Es como hoy en día estamos con los podcasts, estamos con redes sociales, cuántas cosas se han creado que no existían. ¿Vale? En el sistema educativo esto no existe, pero se puede crear. Y sí que es verdad que yo veo a los docentes de infantil, primaria, como muy vocacional, muy motivados. Em, ¿Tú crees que estamos preparados para generar eso? O sea, a lo mejor en esas etapas previas, como ya se están haciendo muchas de esas cosas, pues sí, y como se presta mucha atención, ¿no? a ese desarrollo emocional, pues también, pero en un sistema en el que lo que va a analizar es el sistema memorístico y cubrir unos temarios y demás. Em, Desde tu experiencia, ¿no? De trabajar con docentes, ¿tú crees que hay un, una mente abierta? A ver, todo depende de la persona, eso para empezar. Porque Desde, vamos a poner sí, desde la dirección de los centros educativos, ¿vale? Porque es verdad que hay profes que están haciendo maravillas y efectivamente hay docentes que, o sea, o directores, incluso también docentes, ¿no? Coordinadores de estudio que tienen una línea editorial que va para un lado y otros que tienen otra línea editorial. Pero cuando tú vas a foros, cuando lanzas tus mensajes y demás, eh, ¿qué, qué fricción o qué rechazo barreras, qué rechazo. barreras te llegan?
Porque lo bueno, obviamente, si vas a un foro de educación emocional donde se va a hablar de educación emocional, lo normal es que la gente que vaya allí ya esté en Sí, la onda, ¿no? claro. Pero ¿qué tipo de rechazo, de trabas, A de... ver, el mayor rechazo en general, o sea, y hablo en general del sistema educativo a lo mejor, como te he dicho, todo depende luego de la persona, ¿no? Pero siempre es que todo lo nuevo, todo lo que implica un cambio, todo lo que implica un movimiento al principio desestabiliza, ¿no? Porque es como, mira, ya tenemos bastante. Y yo lo entiendo, es verdad que muchas veces como ya tengo bastante con lo que tengo, como para que ahora, ¿no? Pero eh, las tablets, por ejemplo, llegaron, han llegado el sistema, ¿sabes?, de redes, del hacer, han cambiado las cosas y nos estamos adaptando. Las tecnologías llegan y nos adaptamos y aprendemos y las implementamos. Lo que pasa que es cierto que como el mundo va cada vez a una velocidad mucho más rápida, los contenidos y la información van a una velocidad mucho más rápida que la que nuestro propio cerebro puede asimilar y es como... Yo me levanto, he estudiado esto, 2 días después ha cambiado, ¿no? Sobre todo en cuanto a redes sociales, a inteligencia artificial, que está haciendo un cambio brutal. Por eso, yo, por ejemplo, una de las cosas que propongo, ¿no? O que yo hago en las dinámicas, es verdad que, como te he dicho, casi todos mis talleres de formación de docentes son para desde primera infancia, de 0 a 6, pero... es cierto que cuando tú estás o quieres implementar algo, ¿no? O poderme llevar esa educación emocional al aula, a lo mejor en estas edades que son pues, más mayores, ya hay muchos cambios, ya hay mucha información, ya tenemos a la IA que nos está dando aprendizaje continuo. Si además tengo que meter educación emocional en edades como por ejemplo es la adolescencia, que es, como te he dicho, es un punto y aparte, es una etapa diferente porque ya también su cerebro está en un momento diferente. Creo que lo que podemos hacer es llevarlo a lo mejor también a través de vivencias, de juego. Todas mis dinámicas, cuando lo hago con talleres de familias, es igual. Seguimos, aunque tú cambies, aunque pasen los años, se aprende de la misma manera, jugando, haciendo. Cuando tú haces, juegas, vives y sientes, te puedo asegurar que lo que aprendes es mucho mejor que aquello que te has estudiado como un papagayo. Yo de pequeña, o sea, eso de estudiar como un papagayo, de memorizar, fatal, fatal. Lo hacía, sí, porque no quedaba más remedio, pero era para que se me quede, También que porque llegue te el lo habían examen. enseñado así. Claro. Esto es lo que tienes que hacer. Y Y llega tú el lo examen hacías. y lo sueltas. Ahora, no me preguntes después del examen qué he puesto, porque ya lo he borrado. Pero lo he borrado completamente. Sin embargo, todas aquellas experiencias en las que el alumno tenga que crear, el alumno tenga que hacer, tenga que imaginar, tenga que construir, tenga que palpar, tenga que sentir y tenga que moverse, es mucho más fácil que se quede. De hecho, lo que te decía, ¿no? Todas las dinámicas, talleres que yo imparto, sí hay una parte teórica, obvio, porque me baso, no me lo he sacado de la manga, hay estudios de personas maravillosas ya que lo han estudiado, que se han formado y que gracias a sus conocimientos hoy los tengo yo y los puedo transmitir. Pero es cierto que te puedo poner un PowerPoint, te podemos poner la presentación de todo lo teórico, si solo te digo lo teórico, tú te vas así y dices, pues muy bien. Hay que hacer. Entonces, todas las dinámicas son vivenciales. Necesito que sientas, necesito que experimentes, porque es la forma de que conectes. Además, lo hago a través de juegos, porque pensamos que no, ya soy mayor para jugar. Mira, he visto adultos meterse en juegos que digo, más que los niños. Sí, aprendemos así. Nuestro cerebro aprende cuando se divierte, cuando tiene una emoción. Cuando están las emociones más agradables como es la curiosidad, cuando aparece esas ganas, ¿no? de saber, cuando aparece, además emoción, si nos paramos a pensar qué significa emoción, emoción es movimiento, viene la palabra emotio, que es movimiento, aquello que me impulsa hacia, aquello que me motiva a querer hacer. Si yo las cosas que planteo en el aula, y me da igual la edad que tengas, las llevo, y ahí es donde está esa labor docente, y también lo que pueda permitir el centro y la dirección, de llevarlo de una forma más vivencial y creativa, te puedo asegurar que seguro que lo que aprendan se les queda grabado de por vida. Me gusta esto del juego. Y de hecho, hay muchas herramientas de lo que llaman gamificación, ¿no? De
que lo hacen a todos tipos de niveles. Aprender jugando, ¿no? Por darle un giro a la conversación, ¿qué te hizo dedicarte al mundo de la educación? O sea, ¿en qué momento dijiste, me voy a dedicar a esto? O voy a estudiar esto. O sea, educación como docente, ¿no? Como Sí. educador infantil. Pues, bueno, el principal motor que fue, yo cuando me planteé, porque claro, llega esa etapa, ¿no? de adolescencia y dices, vale, voy a hacer el bachillerato y luego ¿qué? Tengo que elegir y todavía no sé qué. Yo siempre he sido en esto fue entonces mi novio, que actualmente mi marido, que me dijo, niña, pues ponte aquello que te gusta, y entonces me hice un listado de pros y contras. Fíjate, en ese momento quería comercio internacional, porque me gustaba lo de viajar, lo de conocer tal. ¿Qué era lo otro? De crear eventos y organizadora de eventos y educación infantil, profe. Y yo decía, buah, pues empecé a hacer pros y contras. Claro, me fui dando también cuenta de ese momento de autoconocimiento, mis fortalezas, mis debilidades y qué es lo que sigue, ¿no? Obviamente lo primero fue adiós a comercio internacional. Dije, si yo y los idiomas nos atascamos cada 2 por 3, es un talón de Aquiles que tengo ahí. Y no, pero sin embargo, bueno, me quedaban las otras dos, y es que en educación infantil, o sea, era todo pros, 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 pros. Y además me salió una sonrisa, me latía el corazón, digo, ya está aquí. Y así fue. Y es verdad que en principio yo decía, bueno, pues hago magisterio, pero que yo quería desde la primera etapa, entonces hice educadora infantil. Y ahí me quedé. Me quedé porque cuando entré en aula y vi claro, los 3 primeros años es el momento evolutivo del desarrollo más grande que se hace en muy poco tiempo. Y Sí, claro, cada semana es como, wow. Sí, cada semana Cada y día, cada día. sí. O sea, es que es cada día, cada instante. De repente ha pasado y dices, ¡ay, que ha conseguido esto! ¿Cómo va evolucionando? Y entonces la fascinación que me dio por comprender, ver ese cerebro de tirarme al suelo, de jugar, de explorar y ver la evolución de cada uno de ellos, el poder ser capaz de detectar, por ejemplo, necesidades educativas a corto plazo con el equipo de atención temprana, el poder ayudar a esas familias desde el principio, porque es cuando además más perdidas están, fue lo que dije, quiero ser docente. Y luego también mi gran referente, que fue un profesor que tuve, que se llamaba, lo diré, Juan Bautista, porque este profesor para mí fue el profesor. Cuéntanos por qué. Pues te cuento por qué. Porque lo primero, cuando estaba en el aula, nunca estaba quieto. Se movía por todo el aula, haciendo que tu atención sí o sí estuviese pendiente del docente. Estaba nervioso porque dices, claro, me va a pillar alguna o tal. Y bueno, pero hacía que su movimiento fuese tu movimiento también, de estar pendiente, y no solo porque la voz se mueve, sino que no está en la pizarra y ya está, como todos los que había tenido hasta entonces. Por otro lado, cuando tenías una duda, la duda la respondía. Si no te has enterado a la primera, te la respondía otra vez, pero con otro contexto diferente. Buscaba estrategias diferentes para que, si no te has enterado así, no te lo repito otra vez de la misma manera, no. Busco otra forma de que, a ver si así. Y si no así, no había juicio, no había tiempos. Podías levantar la mano sin sentir de, soy otra vez que no me he enterado. No, al revés. Era como, no te preocupes. Y luego, lo más maravilloso, nos dejó crear. Yo la primera vez que nos presenta, era un proyecto, teníamos que hacerlo por grupos, ¿no? Y había que hacer un trabajo sobre el reciclaje. Y nos dijo, lo único que no quiero, y te estoy hablando, parezco así como muy antigua, pero no, es que el tiempo ha volado muy rápido, que no había internet, que no había redes sociales ni nada de esto. Que Existía el Rincón del Vago. Sí, el Rincón del Vago, sí, teníamos bueno, pero entonces yo creo que, no sé si Google existía, pero yo me acuerdo del chat de Terra y todas estas cosas. Google como tal, ¿no? Pero estaba Yahoo, estaba Lycos. Pero bueno, la gran mayoría de nuestra información venía de la biblioteca. O sea, yo era de las que me iba a la biblioteca, sacabas, copiabas y traspasabas al libro. Dijo, no quiero que sea en papel. Digo, ¿cómo? Sí, haced el trabajo, pero no quiero que sea en papel. Digo, ¿se puede hacer de una manera diferente? Sí, es que tenéis que hacerlo de manera diferente, sorprenderme. Hicimos
bueno, como si fuéramos periodistas, entonces con cámara a cámara, y hicimos un reportaje como si fuéramos periodistas, nos fuimos a Valdemín Gómez, empezamos a grabar. Llegó la policía y dijo, ¿qué estáis Casi, grabando? ¿qué hacéis aquí? Pero es verdad que fue una experiencia de, bueno, pues de contactar. Una era la que hacía de medios, otra, cada uno tuvo un rol que salió de nosotros. Hicimos ese vídeo en el que te puedo asegurar que aprendí de reciclaje lo que no he aprendido en mi vida. No solo me lo pasé bien, aprendí, disfruté y luego encima pues la nota en ese momento luego fue un 10. Pero ya no solo por el contenido, sino por todo. Y ahí es cuando dije, esto sí es ser profesor. Me acaba de sacar de mi zona de confort, me ha permitido pensar, me ha permitido crear. Y al final es eso también lo que me lleva a ser docente, ¿no? Una flor y dibujamos la misma flor. ¡Jo! Que necesitamos luego adultos que tengan imaginación y que creen y que sueñen y que puedan ser capaces de inventar cosas que no existen. Y más para el mundo en el que vamos, ¿no? Que la inteligencia artificial está aquí dándonos la mano. Dejemos que crean. Y entonces para mí fue yo quiero eso. Yo quiero poder llegar de una manera diferente. En este caso me quedé en la primera infancia porque es lo que me impactó y por ver desde ahí que también se puede hacer. Y sobre todo porque he aprendido con ellos. O sea, mis maestros, siempre lo he dicho, son los alumnos. O sea, si hoy en día me dedico a lo que me dedico y he dado el paso, ha sido gracias a lo que he aprendido con ellos. Y a lo que sigo aprendiendo a través de la granja y cuando estoy rodeada de peques. Y ahora también de los alumnos adultos a los que doy las formaciones, que también aprendo, me divierto y disfruto. O sea, es un aprendizaje continuo. Qué guay. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos. ¡Wow! Nunca me hubiese planteado esa pregunta. ¿Cómo me gustaría que fuese la educación de los hijos de mis hijos? Bueno, pues lo primero, que ya tengan esas herramientas emocionales para acompañar desde la infancia y donde se les permita ser. O sea, creo que el éxito, por llamarlo de alguna manera, es cuando eres capaz de ser tú, sin etiquetas, sin esa parte de atrás, ¿no? Generacional, como yo digo, o yo al menos lo siento así, somos como tres partes, ¿no? Yo, todo lo que viene de mi legado, de la familia en donde he nacido, de la historia, de toda esa información. Luego otra, lo que la sociedad dice que soy, y luego está cuando realmente te das cuenta de quién eres tú, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Pues ojalá que los hijos de mis hijos sean personas que puedan ser ellos mismos desde el principio, que se les fomente el que aprendan, el que crean, que disfruten, pues además lo bueno que tienen los niños, si te fijas en un peque, disfruta de cada instante, del aquí y el ahora, no están pensando en más allá. Porque esto que estás diciendo, hoy en día no pasa. Empieza a pasar, cada vez veo más familias que sí quieren, o sea, no es de yo soy médico, entonces tú eres médico y tú tienes que ser médico aunque no quieras, ¿no? Que es un poco lo que teníamos ese legado. Cada vez se va permitiendo, o las familias empiezan a permitirse y a permitirles que sean lo que realmente les motiva, porque no hay nada mejor que cuando tú te encuentras a una persona que está haciendo su trabajo, y me da igual el que sea, no estoy poniendo que tengas que ser el mejor médico. El barrendero sí. que está feliz haciendo sí, y que además es increíble haciéndolo. Sí. El transportista, el camarero, el médico, sí, porque hay muchos médicos amargados. Claro, pero es que cuando tú te encuentras con una persona que ejerce el trabajo que ejerza, me da igual, pero le apasiona y lo disfruta, es que te transmite ese buen rollo. O sea, yo, por ejemplo, al que llevo el coche, Germán, y digo, si es que da gusto. O sea, yo se lo dejo con todo el gusto porque es que le veo que disfruta. O con Jairo, digo, si es que disfrutan haciéndolo, y yo, si tuviera que tocar ahí el pie, me cargo el coche en 2 momentos. Pero, me da gusto no solo porque sí, te tengo que pagar, obviamente, el trabajo que estás realizando, pero cuando veo que lo haces, 1, sabiendo, 2, con ganas, 3, que estás enterado de todo porque te motiva, porque tienes esa motivación intrínseca que está en ti, en tu forma de ser.
Y entonces sé que vas a ser un especialista en eso, 100%. Te dejo el coche con los ojos cerrados. O te dejo, no sé, depende del trabajo, ¿no? Pero confío en esa persona porque le apasiona. Y cuando te encuentras a personas que le apasionan lo que hacen, que realmente hay una vocación más allá de que luego, pues obviamente vivimos en una sociedad que necesitas un sueldo, que tienes que vivir, pero para ellos, y igual que ha sido para mí todos estos años, cuando haces lo que te gusta y te lanzas a lo que te gusta, independientemente de luego esa parte económica que pasa a ser ¡oh, qué guay! Encima me han pagado por esto. Es como un plus más. No es vengo a trabajar mis horas y me voy y tal, y parece que estás en una rueda de hámster. No, cuando te apasiona de verdad. A ver, tienes días como todos, somos humanos y volvemos a decir que las emociones están ahí y hay días que la emoción es desagradable o pasan cosas bueno, pues que te impiden estar. Pero cuando te apasiona, es que es maravilloso. Entonces, ojalá que los hijos de mis hijos sean personas apasionadas de la vida, que creen, que disfruten y que sean quienes son. Me ha encantado la respuesta. Un placer. A ti. Nada, limones. A dejar ser. Sí. A ser, también a dejarse ser uno mismo, porque a veces somos nosotros los propios que nos bloqueamos ser quienes de verdad somos, ¿no? Por lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.